Estamos de regreso en Café Cortado. Nuestro Y primer invitado. Nuestro primer invitado de la temporada. Sí. Abriendo los fuegos. Sí, el doctor Gabriel Garmendia, especialista en medicina del deporte. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bienvenido, Muy Gabriel. bien. Clínica muchas gracias. CRL. Ahí está. Así ahí es, está. Clínica CRL, Clínica de Recuperación de Lesiones. Así es, Clínica de recuperación de lesiones. Mira tú. tal cual, así como suena. Oye, yo tengo un dolor en la rodilla, así como los tatitas. Mira, lo peor yo creo que cuando uno es médico, kinesiólogo o cualquier área de la medicina, o si uno es abogado, cuando tú te presentan a alguien, sabes que yo tengo un problema, Tengo un me duele problema, la- me Sí. duele Es algo. incómodo. En la reunión familiar, en todo, También. en todo ámbito. Hagamos Sí, la sí. consulta gratis. En las reuniones son bravos. Sí. po. Sí, sí, sí. Oye, sabes que tengo un dolor aquí. Yo tengo amigos que son médicos que ellos no dicen que son médicos. Sí, es mejor, porque Sí, es si no verdad. los empiezan a molestar. Exactamente. Oye, tenemos tremendo tema, el regreso de los niños a clases. Así es. Las lesiones que se provocan. Porque parece que cuando vuelven a clases como que los niños, toda la energía acumulada que lo tuvieron contenidos en la casa, la desbordan en el colegio. Sí, fíjate que la semana pasada que fuimos a un evento de la La WEF. ¿ya? Las Women Economic Forum. Que estábamos con la niña de Coralínea. Sí. Ella estaba conversando y le llegó un WhatsApp Ya. porque Recién uno de entrado, los hijos, pequeño. recién entrado, se había primera caído, clase. Había caído, había ya. tenido una lesión en la muñeca. Ya. Y él tocaba un instrumento, o ella Es toca un complicado. instrumento. Entonces, esto se da muy seguido. Sí, para dar un contexto, normalmente en épocas de retorno a clase, en este caso actividades escolares, hay un aumento en un 30% inclusive de la consulta 30%. médica pediátrica. Así es, por cualquier tipo de lesión, básicamente. Hay un aumento significativo en este periodo. ¿Y eso a qué se debe? Muchas ocasiones el reintegro abrupto, muchas veces de los niños al hacer algún deporte que hacían anteriormente, que lo dejaron hacer en un periodo de vacaciones o que se motivaron a hacer alguna actividad que no hacían antes y quieren empezar de una, Los motivados. ahí empiezan En los este tipo motivados, de los nuevos lesiones. motivados. Los nuevos motivados. Justamente, así es. ¿Ya? Oye, pero es súper complejo, Sí. porque mucho con el tema de los talleres, que tienen que tomar talleres por obligación, y muchas veces, en vez de irse al taller de arte o a talleres que son más light, se meten a talleres que son muy de alto rendimiento en el fondo para un niño que nunca lo ha hecho, cuando juegan fútbol. Harta lesión. Así Rugby, es. lo estábamos comentando delante. Justamente. Básquetbol, porque son de impacto. Justamente. Aunque uno no lo crea, son de impacto. Un golpe, una caída. Es todo la lesión. En voleibol, dedo. cuando recibes Los 15 justamente, los dedos. y el dedo te llega acá, esta la tengo yo. A mí no me gusta jugar voleibol. Esa Me da- lesión me la da del susto. voleibolista le dicen. Justamente, sí. Que es con el dedo aquí, a esta altura. Y duele, Dolor. pero te lo Y duele encargo. un montón, Sí. sí. Pero justamente todo este tipo de deportes de impacto, deportes de alto contacto físico, generan justamente un aumento o hay mayor frecuencia de este tipo de lesiones por contusión, por E15, torcedura. Entonces, es de ahí donde uno tiene que tenerse como ciertas precauciones justamente para iniciar. Antes de hacer algún deporte, la idea es comenzar con algún tipo de preparación física, ejercicio que fortalezca los músculos, para que el deportista, el estudiante, el niño que quiera hacer deporte, empiece progresivamente a iniciarse en cuanto a la actividad física, si es que no ha iniciado antes algún tipo de actividad. Las recomendaciones para los papás y los profesores entonces. Así es, tal cual. Que los traten con cariño y con amor porque se vienen recién reintegrando al tema y que no le exijan tanto. Justamente, la idea siempre es hacer algo progresivo, ya, en cuanto al manejo de la carga de los entrenamientos, de los partidos, de las competencias que tengan aparte, siempre hacer como un reintegro progresivo. No llegar y al tiro retomar inmediatamente causaría problemas. Justamente es ahí donde se genera el mayor tipo de lesiones, cuando los pacientes tienen un periodo de inactividad prolongado y vuelven a su deporte con la carga que hacían anteriormente, se genera este tipo de lesiones más que nada por sobrecarga o sobreuso, muchas ¿Viste? veces. Yo por eso no hago nada, Pues no porque haces imagínate, deporte, llevo tú. como 20 años sin hacer No, nada. imagínate, Cristian. Imagínate ahora, No, quedo te pero morís. deshecho. ¿Ah? El Cristian se nos muere, le damos para ahí mismo. Oye, la última vez que ¿Cuándo fue la hice- última vez que hiciste el deporte? Di la verdad. Uy, tiene que haber sido un picado en Palestino. Imagínate, yo salí de año Palestino el 1810. 2008 salí de Palestino. 18 años. Pero sabes tú que ahí ya la planta de los pies se me dormían ya, porque estaba tan cansado.
Y se reían tanto de mí que... Era puro bullying el que le Sí, hacían nomás por sí. Cristian. Pero igual le hice 2. El picado. Oye, Doc, la siguiente consulta. Los papás, ¿cómo pueden tratar este tipo de lesión? Porque generalmente cuando tienen la lesión en el colegio y si no es tan grave, lo mandan de vuelta para la casa el niño. Así es. Y empiezan los problemas en la casa. Que les duele, y los papás empiezan, ya, pero no te preocupes, te vamos a dar un paracetamol. Claro. Porque el chileno, bueno para tomar paracetamol. Y es bueno para automedicarse. automedicarse. Sí. Eso sí. Entonces, ¿Qué es lo primero que ¿cómo tenemos que debemos manejar una lesión? Siempre hay que ver la característica del dolor que esté presentando el niño o el deportista en este caso, ¿ya? Si es un dolor que persiste por más de 2, 3 días, 48, 72 horas, hay que tener una alerta, un ojo, ¿ya? Ya que eso es un signo de alarma. Si ese dolor lo limita con sus actividades diarias, al caminar, desplazarse, genera cierta como cojera, al iniciar cierta marcha, también hay que tener cierto ojo. Y sobre todo si genera algún otro síntoma asociado a algún tipo de impotencia funcional, a un aumento de volumen, cambio de coloración, aumento de la temperatura en la zona afectada, ahí ya son indicativos de que hay que ir a consultar porque esto puede ser más que una lesión inclusive, ¿ya? Pero siempre estar alerta como ese tipo de signos, la duración del dolor, la limitación que le genere y algún síntoma asociado que tenga en cuanto a la lesión que presente. Inflamación, deben aplicar ¿calor o frío? Buena pregunta. Ese es el mito, qué buena ese es el mito. pregunta. Sí. El gran mito, porque no, que ponete calor, no, que ponete, porque todos son especialistas. Sí. Va a depender siempre del tipo de lesión, pero a modo de regla general, en periodo agudo, de una fase aguda, los primeros 2 días, 48 horas, se recomienda más el frío. Ya, perfecto. Pasado ese tiempo, lesiones más crónicas, más el calor, o combinar frío con calor, también se puede. O si en la pierna directamente, cuchillo. Sí, al tiro, ¿no? Un serrucho, una cosa así, el tiro. Mito de realidad. ¿Mm? ¿Son buenas estas pomadas que tienen alcanfor para los dolores o no son buenas? Pero es que se da calor nomás. Como el calorú, por ejemplo, Sí. eso sí genera un efecto térmico que eso genera cierto efecto analgésico, Sí. pero es transitorio, momentáneo. Ya lo mismo con crema con diclofenac, con antiinflamatorios también, genera un efecto analgésico finalmente. Ya, o sea, Al igual que los spray. La agüita milagrosa. el spray, estos geles también, Sí, el hay un agüita efecto milagrosa, analgésico, ya, es transitorio muchas veces, hay un efecto placebo importante también, pero sí genera un efecto analgésico. Yo conozco mucha gente buena para echarse esas cremitas mágicas que dicen ellos y la verdad que uno dice, ¿pero para qué te estáis? Anda al médico, haz Oye. lo que corresponde. Ahí, si no, la Andrea me va a pegar, pero igual voy a hacer una pregunta. Sí, ya, mi hijo tuvo un accidente. Sí, el brazo, la pierna, da lo mismo en el colegio. ¿Lo puedo llevar a la clínica inmediatamente? ¿Tiene Sí. seguro? ¿Cómo Ya, funciona? ahí eso? claro, un poquito distinto. Sí. Normalmente las lesiones que nosotros tratamos básicamente son lesiones crónicas, pero también nos llegan lesiones agudas, ya, Ya. esguince, torcedura, ya. Que ahí lo que nosotros hacemos en la consulta es básicamente una evaluación médica junto con un apoyo ecográfico, hacemos una evaluación ecográfica dentro de la misma consulta y también tiene una evaluación del kinesiólogo, todo en la misma consulta, ¿ya? Entonces el paciente va con su diagnóstico e inclusive puede iniciar el mismo tratamiento el mismo día también, ¿ya? Ya. Porque todo se acelera en un mismo proceso, no es como otras consultas tradicionales donde lo evalúa el médico, le manda a hacer un examen, vuelve con el examen y recién ahí inicia un tratamiento, ya, en este caso Y no hay hacemos... especialista. Y 3 meses también, después está y en también la y esto es clínica. un periodo de semana o mes inclusive Sí, puede pasar. exacto. Entonces acá lo Sucede. hacemos todo en un mismo instante, momento. Ya. La consulta médica, la evaluación ecográfica y la evaluación kinesiológica para que pueda iniciar el mismo día el tratamiento. Eso es súper importante. Porque generalmente cuando uno está con una lesión o cuando alguien tiene a un menor con una lesión, Sí. es tema. Y con Porque- mucho dolor. Y con mucho dolor porque son muchas las noches que uno pasa en vela. Entonces es importante que sepan que pueden ir a la clínica, que no necesitan tener algún tipo de convenio especial, que uno puede llegar como particular Así es, y sí. puede llegar a atenderse, que eso también es importante. Y generalmente cuando uno llega a las clínicas es porque tenéis convenio con la clínica Sí, o el asociado, seguro o el también, seguro, seguro, exactamente. justamente. Entonces esas cosas son importantes para nuestros amigos que nos están viendo porque es complicado, pues, si Y los, no es tan fácil. los chicos son buenos para el porrazo, para que no. O sea, yo creo que son hay- buenos para tener bueno, un accidente. hay niños que son patitas de lana. Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay de sí. todo. Sí, pero ¿Te has pegado tú? ¿sabes qué? Que yo nunca he estado ni siquiera enyesada ni con un niño. Yo tampoco. Jamás. Pero mi sobrino sí.
mi hermano, bueno, Cristóbal, que es el menor, andando en patines. Harta lesión en patines. Claro, se caen Claro. y el radio es lo primero que jode. Sí. Esto. Así No, es. Sí. El único yeso fue la nariz, porque me la di de esquiador y me caí y me quebré Bueno, la las nariz. lesiones que la gente que esquía es fractura al tiro. Sí, El guinzo Es fractura. frecuente. Buen porrazo, ¿eh? Es frecuente. Sí, Las los que lesiones quedan por es por contusión, porrazo, sí. 15, torcedura, sí. Cualquier tipo de ejercicio, deporte que genere cambio brusco de dirección, tenemos riesgo de generar este tipo de fractura o 15 muchas veces, que si que uno no lo trata, muchas veces se vuelve crónico este tipo de lesiones. Entonces, siempre la idea o la clave de esto es consultar a tiempo, ya que para que esto no se cronifique, no se complique y también poder tener un reintegro seguro al deporte, ya que es lo que queremos. Y lo peligroso de repente de hacer algún tipo de curación o algo, de estos caballeros que Los los componedores de componedores de hueso, hueso, sí, sí. que te todavía pueden, se escuchan, te sí. pueden producir después algo, otra lesión más grave. Si no hay una claridad de la lesión y tenemos alguna fractura o algo que debiese inmovilizar, si no debiese generar mayor movilización, efectivamente puede complicar la lesión. Entonces muchas veces la idea es consultar antes con un profesional, Sí. ver, evaluar la lesión, la severidad que tengamos y ahí recién hacer alguna indicación. Si no, después te queda Base la prescripción. el brazo como la goma. radiografía, la eco son importantes. Sumamente importante. Sí, a veces. porque hay personas Sí, que no, bueno, en el campo, Es que en el campo eso no sucede. no, En el Hay campo algo- tentable, de 2 por 2. no, es que los viejos, Moviliza el litro, claro. agarran el aguardiente y se hacen friega con el aguardiente. No, si en serio, allá por lo menos en Cauquenes, agarran el aguardiente y se hacen friega con el aguardiente. Es un efecto clásico. Es O sea, así. no creo nada Hay más. harto Sí. efecto placebo ahí. Sí. Y después se sí, lo sí. toman y no sienten nada, Ahí- no ahí- sienten ahí los sí. pies, no sienten nada. ¿Cuál es la lesión más Frecuente. frecuente? Tenemos lesiones de todo tipo. Las Sí. lesiones más frecuentes son habitualmente las lesiones musculares, los desgarros, las distensiones, lesiones de ligamentos, lo típico de 15, torcedura. Y ya vienen otras lesiones más articulares, por ejemplo, la con- artrosis, con la desgaste edad. de cartílago, lesiones degenerativas, en la columna también, harta patología degenerativa. Ahora Me se da sentí mal mucho con el todo lo tema, que sí. dijo. Iba Empezó a doler diciendo, todo. empezó a doler todo el cuerpo. Pero yo creo que hoy en día el tema de las lesiones lumbares se ha hecho mucho más frecuente de lo que se escuchaba antes. Totalmente. La pandemia también. Y las Las mochilas. malas posturas. Justamente. Y las Y mochilas. esto, po. Y eso, todo el tema Porque uno está postural, todo la el día carga, así, la po. mochila que... la mochila para los niños. Justamente, sí. Ya, Totalmente pero un los niños factor. van como con 200 libros ahora a clase, Sí. por eso que están las mochilitas con ruedas. Po. Sí. Pero Así es. los más grandes también. El más grande ocupa En un puro esto. en un solo lado. Eso también genera malo. compensaciones, sobrecarga y eso también va generando una mala postura, va generando tipo de escoliosis, alteraciones de la columna, entonces eso, todo eso van El va problema sumando. es El dolor que- de estos dedos. Oh, Porque Tomamos el celular así, po. Ujú. Pero Sí, po. generalmente no está ahí así. Está No. ahí así. Claro. Y el, Y esta postura y el- hace que después estés con los dedos y el acalambrados manejo y todo. La parte mouse, cervical sí, también, la y parte el- y el lumbar, mouse. justamente. Sí, ¿cómo se llama? El codo de tenista. El codo de tenista, la Sí. epicondilitis, una lesión muy frecuente en pacientes que realizan trabajo de escritorio, por ejemplo, trabajo de movimiento constante, repetitivo, lesiones del manguito rotador, también tenosinovitis, tendinitis de la muñeca, Eso. un Todos montón son de lesiones médicos. que... De, Eso. de partida Se to- ven. todas pegarse un chequeo. Vamos a hacer un convenio con la clínica porque Porque ya estamos de medio aquí averiados, nos estamos vamos justo en a la la de- clínica. ¿no? averiados, sí. Sí, no, pero Es no hay, verdad. no hay dolor más grande que ese codo de tenista y que cuando ya es muy crónico te llega hasta el hombro. Sí, tal cual. Pero es que a veces uno no sabe de dónde tiene la raíz el dolor Sí, y te duele pasa todo. mucho. Pasa mucho. Yo que tengo lumbago crónico, que se me activa con el estrés. Ujú. Porque hay muchas enfermedades que ahora se activan producto del estrés. Totalmente. El estrés. No sé, tenía un cálculo y yo pensé que era lumbago, porque el dolor lo tenía irradiado. ¿Cómo? Tenía ahí un cálculo y pensé que Cálculo, ya- sí, yo juraba de guata que estaba otra vez con el tema Cálculo, de... mi sobrino se llama Samuel. Bueno, mentira. Su hija. No, y de verdad que el dolor del cálculo es muy similar a cuando se activa el tema del lumbago. Y se irradia completamente y tú no sabes diferenciar qué es lo que es. Por eso es que es importante ir al médico.
Sí, sí, normalmente los cólicos renales, un poco Sí. de la diferencia ahí que la intensidad del dolor, obviamente ambos son bien agudos, bien intensos, pero el cálculo muchas veces se puede asociar a síntomas vasovagales, sudoración, náusea, vómito, Claro. que genera mayor limitación. Y el otro también que se está dando mucho, que recibí un premio por eso, por una pregunta que hice. Ya, ok. El premiador Mentira. ya. La ciática, Sí. que se produce muchas veces por el uso De la billetera. de la billetera y cuando uno se sienta, sobre todo los varones, nos sentamos arriba de la billetera y producimos Una compresión del Una nervio compresión. ciático, tal cual, efectivamente. Es una motivo de consulta sumamente frecuente en la clínica, ya la ciática, lumbociática que se genera en muchas ocasiones. El dolor del nervio ciático es un dolor característico, es como una sensación de corriente que pasa por la pierna, sensación como de electricidad, a veces hormigueo, adormecimiento, que puede llegar inclusive a los dedos de los pies. Sí. Pero parte en muchas ocasiones en la zona glútea, y ahí muchas veces lo que tenemos es un síndrome del glúteo profundo o el síndrome del piramidal, que en la consulta yo le explico a los pacientes que, como usted bien Sí. señaló, a nivel del glúteo existe un músculo que es el músculo glúteo profundo o el piramidal, y ese músculo cuando se contrae por algún mecanismo de presión, la billetera por ejemplo, comprime el nervio ciático y de ahí muchas veces el dolor se origina en la zona glútea y se irradia hacia el resto de la extremidad, ¿ya? Y es una patología bastante frecuente que se ve ahí en la clínica. y es difícil. Pero yo no puedo entender por qué se pone la billetera en el bolsillo. Nunca lo he podido entender. Mira, ¿te acuerdas lo que te dije yo de una foto que me mostraste? Normalmente los varones, ¿no? Que el traste, El traste. se les quedó en el otro pantalón. No tienen glúteos, amigo. Entonces los desgluteados se ponen y ojalá la billetera sea bien amplia para que Pero es que de verdad que yo digo, si hoy en día tienen las tarjetas solamente, porque es muy poca la gente que anda con dinero en efectivo. Algunos le ponen papeles. Y hay unas billeteras que están llenas de cachureos Sí, po. adentro. Y de verdad es mucho el dolor. Ahora, Ahora hay lo gente que- billeteras, llaves, Yo- celular, de todo. de yo todo. estuve con mucho dolor, tuve un mes invalidante, me caía. Caminaba y se me recogía el nervio y me caía. Ya di la verdad que anduviste con bastón. Sí, po. Ya. Ya. Y estuve muy complicado. Ujú. Y tengo un compañero de colegio, que es kinesiólogo, Ya. y le escribía. Ya. Y estaba en una... Paga la consulta, tacaño. No, pues si lo había Cangrejo. ido a ver. Ya. Y me dijo, no, tenés que hacer esto, esta cuestión. Me dio unos ejercicios. No los hice. ¿Mm? Ujú. Porque un amigo, no, tómate con eso vaya a quedar listo. Me intoxiqué tomando cosas y no me quitó el dolor. Entonces le pregunto, y él me dice, yo como kinesiólogo no te puedo recetar nada. Entonces, pero lo que digo, haz los ejercicios, por favor. No me lo dijo en ese tono, porque además está en un simposio, una cuestión, un Y día por- en la mañana, y yo llego y escribo a mí. Entonces me dijo De muy prudencia. buenas palabras. Y Estimado señor, te sí, digo. hice los ejercicios ¿Y cómo le fue? inmediatamente. Pero si la gente es porfiada. Inmediatamente. Esa es la base de todo tipo de lesión finalmente, el ejercicio terapéutico. Sí. ¿Ya? Todo lo que se haga a la parte del ejercicio es un complemento a la terapia. ¿Ya? A Sí. todos los pacientes les comento lo mismo, el ejercicio tiene que ser la base de su tratamiento, ya que el ejercicio genera un efecto terapéutico para el manejo del dolor y también muchas veces un efecto preventivo, porque si uno se mantiene haciendo este ejercicio, la idea del mismo ejercicio es que prevenga alguna futura crisis o que sea menos intenso y menos frecuente con el tiempo. Pero justamente en el manejo que nosotros hacemos en la clínica, la base de los tratamientos es la kinesiología finalmente. Sí. Son los ejercicios de fortalecimiento Pero- muscular, que en complemento a la terapia kinesiológica tenemos distintos tipos de terapias mínimamente invasivas para el manejo del dolor. Fisioterapia invasiva, procedimientos que buscan manejar el dolor para que justamente el paciente pueda hacer los ejercicios de mejor manera. Es que si lo mejor es ir al médico. no hay ninguna otra cuestión. No a la automedicación, no le pregunta no le al gusta al amigo. vecino, al amigo. Mm. ¿Y qué tomas tú para esto? No. Vaya al médico, vaya a la clínica CRL. Así es. Exactamente. Tienen en... ¿Dónde Tenemos está ubicado? sucursales en Las Condes, Huechuraba, Providencia, Maipú, Viña del Mar. No, estar en Viña. Sí, también. Viña, nosotros también. Nosotros también estamos en Viña. Sí, la Ahí- Florida también, ya 6 sucursales. Oye, bien. Bien. Sí, sí. Qué bueno, porque de verdad que se necesitan muchos especialistas.
Sí. porque hay muy pocos especialistas y eso es una crisis a nivel país que tenemos de especialistas en distintas áreas. Así es. Así que, entonces, tenemos doc, recomendaciones básicas. Sí. Cuando hay lesión, hay que poner ojo durante las primeras 24 o 48 horas. Sí, sí, el dolor sigue siendo persistente. Así es, Ya. tal cual. Primeras 24 horas, frío. Sí. Alternar Frío, después, frío, calor, frío, calor. Así es. O solo calor. O solo calor, exactamente. Las friegas que hacen a veces sirven, pero como efecto más placebo. Sí. Claro, Ya. justamente. Después, ¿qué más tenemos? Las lesiones que son típicas. La L15, la torcedura, alguna fractura también puede pasar por alguna contusión, caída muchas veces. Lesiones musculares, los desgarros Sí. musculares, la tendinitis, las tendinopatías, también una patología bastante frecuente. Los mismos lumbagos también se pueden exacerbar cuando uno retorna a sus actividades laborales, ya trabajo de escritorio, aumenta los dolores cervical, lumbar. Muchas veces la parte tensional afecta. El El peso. estrés es un gatillante exacerbante de cualquier tipo de dolor que uno tenga. Uno puede tener una lesión, aunque sea leve, pero si se le suma el estrés, el dolor puede ser como si fuese una lesión muy severa. Y el finalmente. peso. El peso también. El O sea, peso el corporal. sobrepeso, no es que el peso. sino el Alimentación sobrepeso. saludable, deje Sí. de comer Sobrepeso. cachureos como el Cristian. Sí, o sea, de hecho, lo que me dijo mi amigo es Baja de peso. baja de peso. Lo primero que te dicen, obvio. Baja de peso. Es un manejo Y- integral al final que uno tiene que hacer. La actividad física, el peso corporal, la alimentación, el estrés, el sueño, la recuperación. Son un montón Son de muchas factores que cosas. uno Y mira, ya, idealmente amigo. debiese manejar. Pero hay que atacar como de a poco, ya, al final. Y lo otro importante que cuando retomen el tema del deporte lo hagan progresivamente. Esa Y es yo la creo que clave. eso es la clave. Esa es la Sobre clave. todo cuando van al gimnasio. Pero es que la gente en el También, gimnasio Si o sea, llega y se mata al tiro. llegan queriendo bajar todos los pecados que cometieron en el Sí. verano en 2 días. Y la verdad, chiquillos, que eso no sucede, el gimnasio Y no las es rodillas, milagroso sí. y se van a lesionar y van a tener que estar parados más tiempo del que corresponde y Así si es. no se tratan, se va a hacer crónico y hasta ahí nomás van a llegar. Así es. Doc, recomendación, saludos, porque ya nos queda Sí. un minuto para despedirnos. Como recomendación final, estar atento a cualquier tipo de dolor que se persista por más allá de 2 o 3 días, que sea limitante en alguna actividad diaria y que se acompañe de algún otro síntoma asociado a aumento de volumen, enrojecimiento, aumento de la temperatura. ¿Ya? Cuando vaya a iniciar o reiniciar la actividad física, que sea progresivamente para evitar este tipo de lesiones por sobrecarga o sobreuso. Y siempre el ejercicio tiene que ser la base de cualquier tipo de lesión musculoesquelética en general. Ya el ejercicio tiene un efecto terapéutico sumamente importante, tanto para manejar la lesión como para prevenir o disminuir el riesgo de eventuales lesiones a futuro. Así que el ejercicio siempre es la clave para todo este tipo de lesiones. Saludos para alguien. Saludos para toda la clínica, saludos familia, todo. Y bueno, saludos también acá al canal, muchas gracias, agradecido de la invitación. ¿Redes Y sociales? Redes sociales en Clínica CRL, mi Instagram personal, doctor.gabrielgarmendia también, para que puedan ver algunos videos, todo, ahí tenemos hartos reels, ahí para que puedan ver un poquito lo que se maneja en la clínica. Eso. Me encantó. ¿Qué me dices? Yo ahora Tú ahora te vas a ir a la clínica de inmediato. inmediatamente, Inmediatamente. de hecho me voy a ir con el doctor. De aquí Para que, a la para que te hagan CRL. una programación. Inmediatamente. Inmediatamente, porque ya No. que tus dolores ya no soportamos, tu genio, Eso. estamos muy complicados. Oye, nos vamos a una pausa comercial, Doc, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, agradecido. Regresamos. Ahora